Los saludo de nuevo. La clase tiene fecha de 25 de mayo porque el lunes algo salió mal y no pude grabar, pero ahora está grabando correctamente. Voy a iniciar con los temas que continúan. Voy a ir subiendo las diapositivas así con fecha para que ustedes tengan los temas que hemos ido viendo. Entonces, vamos a ver en qué nos quedamos. Siguiente diapositiva. 2 años después, claro, nos quedamos en la geometría molecular, donde íbamos a determinar la estructura de Lewis del CO2. Eso ya lo habíamos hecho. Y acuérdense que hablamos de la teoría de la repulsión, donde los átomos quieren estar lo más lejanos posible uno del otro. Por eso en esta molécula se forma un ángulo de 180 grados, dándonos lugar a una molécula lineal que viene de una hibridación que ocupa los orbitales s y p, sp. La geometría molecular, la determinación de las estructuras, bueno, en este caso del ion carbonato, igual, acuérdense que veíamos la separación debido a la repulsión entre estos, estos oxígenos, y bueno, nosotros lo podríamos imaginar así, ¿sí? Acá se forma el doble enlace o la insaturación, pero en realidad se lleva a cabo una molécula triangular. Vean cómo el carbono queda como átomo central y los oxígenos, gracias a su repulsión, forman ángulos de 120 grados entre uno y el otro para separarse. Eso es un poco de lo que ya habíamos visto. Acá tenemos el ion amonio, NH4, el nitrógeno era el átomo central y cada uno de los hidrógenos, si nosotros nos imaginábamos el nitrógeno acá, nos queda 1, 2, 3 y cuarto, el que no estamos viendo en el plano, acá está, 1, 2, 3 y 4, con una separación de un ángulo de 109.5 grados. La hibridación que correspondía era el sp3. De ahí veníamos y empezábamos a hablar sobre el enlace covalente. Los enlaces covalentes los vimos como ejemplo, digamos, consecuente en alguno de los ejemplos de las estructuras de Lewis. Por lo tanto, no se les va a hacer extraño. Y bueno, tampoco se les va a hacer extraño porque son cosas que ustedes ya se saben, uy, de memoria, muy bien, todo lo tienen aprendido de cursos anteriores. Pero bueno, resulta que el enlace covalente tiene ciertas diferencias con el enlace iónico, ¿verdad? Porque pues si no serían el mismo tipo de enlaces. Acá, para empezar, el enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. ¿Qué pasaba en el iónico? Un átomo le cedía por completo sus electrones de la capa de valencia a otro átomo. Se los regalaba, ¿sí? Porque lo quería mucho y entonces le daba sus electrones para siempre. ¿Qué ocurre acá? Deja de ser un amor tóxico como el del enlace covalente, perdón, como el del enlace iónico, donde hay solo una persona regalando todos sus electrones de valencia, y en el enlace covalente resulta que ambos átomos van a compartir de manera constante y en un flujo esos electrones de la capa de valencia con la finalidad de que el otro complete el octeto o que complete su estabilidad. Acuérdense que que el hidrógeno no completa un octeto. Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos, ¿cuáles? Ya sabemos, los de la capa de valencia, eso ya lo hemos visto anteriormente. Sabemos que se requiere menos energía en sacar un electrón de la capa de valencia que si nos ponemos a tratar de separar un electrón que esté en alguno de los orbitales más cercanos al núcleo del átomo. Obviamente, la energía que se necesita para separar este electrón es mucho mayor que la que se necesita para separar este. Por lo tanto, los átomos van a interactuar con el que sea más fácil sacar, que es el de la capa de valencia o los que haya en la capa de valencia. Abajo dice que a diferencia del enlace iónico donde hay transferencia de electrones entre dos átomos, en el enlace covalente los electrones son compartidos entre dos o más átomos. Nosotros podemos
formar compuestos como los del carbono que ustedes ven en química orgánica, donde el carbono puede tener más de un sustituyente. De hecho, puede tener 4 porque es una molécula tetravalente. Dependiendo de la afinidad de los electrones que tengan por cada átomo, podemos tener tres tipos de enlaces: polar, no polar y coordinado. Estos tipos de enlaces los vamos a estudiar un poquito para saber la diferencia entre ellos: polar, no polar y coordinado. Vamos a ver las características de los enlaces covalentes. Características generales. Se establecen entre elementos no metálicos. El ejemplo más común, el más fácil, bueno, uno de los más fáciles porque también está la molécula de agua, es el metano, CH4. En este caso nosotros tenemos dos tipos de elementos no metálicos. Tenemos el carbono y tenemos al hidrógeno compartiendo constantemente sus electrones de la capa de valencia. Vean en el dibujo cómo los electrones del hidrógeno son rojos y los electrones del carbono son azules. El carbono tiene entonces 4 electrones en la capa de valencia, que son los 4 azules que están acá, ¿sí? Y el hidrógeno tiene uno solamente para compartir. Entonces se forma acá realmente una nube donde se comparte la energía en la forma de estos dos electrones. En este caso, el carbono tendría más electronegatividad que el hidrógeno. O sea, si fuera el caso de un enlace iónico, el carbono estaría trayendo con todas sus fuerzas a los electrones del hidrógeno. Como es un enlace covalente, esto se mantiene como un flujo constante de energía que nos va a dar lugar a que se compartan los electrones. De hecho, me gustó este dibujo porque los electrones en ningún momento cambian de color. O sea, ustedes pueden ver que es esta forma de compartirlos, pero sin que pasen a ser del otro elemento. Otra característica de los enlaces covalentes es que incluyen enlaces simples, dobles o triples, donde haya 2, 4 o 6 electrones para compartir. Si tenemos 2 electrones para compartir, entonces se forma un enlace simple. Si tenemos 4 electrones para compartir, se forma un enlace doble. Y si tenemos 6, se forma un enlace triple. Los ejemplos que están acá abajo son moléculas diatómicas donde tenemos dos veces el mismo átomo. Estos ejemplos los habíamos visto en las estructuras de Lewis. Tenemos primero la formación de un enlace simple donde tenemos al flúor. Acuérdense que según las estructuras de Lewis, la rayita representa a dos electrones. Entonces el flúor tendría 2, 4, 6, 7 electrones. Y aquí este flúor también tiene 2, 4, 6, 7. ¿Cuál es la manera de que al mismo tiempo los dos flúors tengan 8? No sería justo o no daría la característica si este flúor de acá pudiera quedarse con el electrón del otro, porque este quedaría con 6. Entonces lo que ocurre es que se comparte constantemente estos electrones por medio de una nube de energía, y así este flúor queda con su octeto completo y este queda con su octeto completo. ¿Qué pasa con los enlaces dobles? Vámonos entonces a las estructuras de Lewis, donde el oxígeno tiene 6 electrones y acá están representados 2, 4 y los 6 que están en forma de puntitos y los 2 que están en forma de crucecitas que completan los 6 electrones de cada oxígeno. De acuerdo a la distribución de estos electrones alrededor de la molécula de oxígeno, son capaces de compartir 2 electrones cada uno. Entonces, si aquí quedan 2 y acá quedan 2, vamos a dar lugar a una molécula más o menos así, porque donde haya 2 electrones se forma un enlace y aquí se forma otro enlace. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama insaturación. Insaturación, ¿por qué? Porque no está terminado de compartir, porque no se llega a los 8 y quedan electrones viajando en un flujo constante acá.
manera ideal o la forma más fuerte de que se sostenga una molécula es que solamente tenga un enlace. Entre más enlaces tenga, más inestable va a ser. Si tiene dos electrones, es más inestable que el que tiene uno. Perdón, si tiene dos enlaces, es más inestable que el que tiene uno. Y si tiene tres enlaces, es más inestable que el que tiene dos. Por eso en sus reacciones de química orgánica, cuando ustedes vayan a aprender a hacer retrosíntesis y que les digan, a partir de esta molécula y les den una molécula así gigante, imagínense que aquí hay una molécula gigante, ni siquiera intento dibujar los bencenos porque me salen tan chuecos en el cuaderno que ya me imagino cómo van a salir aquí. Les van a decir, obtenga los reactivos con los que se sintetizó. Y ustedes van a ver la molécula gigante y van a decir, ay, ¿dónde rompe primero, no? ¿Y dónde va a romper? Pues preferentemente donde haya una insaturación de doble o de triple enlace. Y esto tiene lógica cuando pensamos que estos enlaces, aunque visualmente nosotros con los ojos podamos considerar y creer que por tener tres está mejor agarrado, al contrario, estos enlaces de sobra pues no tienen una estabilidad, por lo tanto, al aplicar energía o algún reactivo químico, esto se va a romper. Cuando hay 6 electrones para compartir, como en el caso del nitrógeno diatómico que tiene 3 de cada uno para compartir, se forma entonces un enlace triple. Otra característica de los enlaces covalentes es que generan moléculas que pueden separar con menos energía que los compuestos iónicos. ¿Qué pasa con un compuesto iónico? Si nosotros tenemos el cloruro de sodio, el cloro con su electronegatividad jala los electrones del sodio y se queda jalándolos con más fuerza. Entonces, necesitamos mucha energía para poder romper esta unión, mucha energía, y obtener que un catión y un anión, habíamos dicho que quedaba uno con carga positiva y uno con carga negativa. En este caso, las moléculas se separan con menos energía. ¿Por qué? Porque la unión se da entre átomos que tienen más o menos la misma electronegatividad. Entonces está jalando con la misma fuerza este que este. Y si nosotros vamos haciendo moléculas más grandes, es más posible que haya sitios expuestos donde la podamos romper. Por lo tanto, por ejemplo aquí que está el hidrógeno bimolecular, y por lo que acabamos de ver que los átomos buscan estar lo más lejos posible, pues al estar lo más lejos posible, digamos que se van estirando un poco los enlaces. Vamos a poner un ejemplo como si nos fuéramos con todo el equipo de mis favoritos de biotecnología a la cancha y yo les dijera, tómense de las manos. Y ustedes me dijeran, no se puede porque hay COVID. Y yo les diría, bueno, eso sí es cierto, pero mi ejemplo va a seguir así. Disculpen, lo acabo de pensar. Todavía no me da la cabeza la nueva normalidad. Hagamos de cuenta que estamos en 2018, no, todavía no habían entrado a la universidad. 2019, cuando estábamos en biología celular y no existía el COVID en nuestras vidas. Y yo les decía, vámonos a la cancha, se toman de la mano todos y vamos a formar un círculo, que todos estén correctamente tomados de la mano. Y luego les voy a decir, pero ¿saben qué? De acuerdo a la teoría de la repulsión, cada uno de nosotros va a ser un átomo y esos átomos se van a querer estar alejando lo más posible el uno del otro. ¿Qué va a ocurrir con nuestro círculo? Se va a ir abriendo y al abrirse, en lugar de estar tomados de las manos, luego tal vez nada más nos vamos a tocar los dedos, después tal vez solamente las puntas de los dedos y seguimos formando el círculo que es nuestra molécula. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Romper algo que está bien agarrado o romper esto que está solamente como las puntas de los dedos? Obviamente, gracias a las fuerzas de repulsión que nos mantienen alejadas una molécula de la otra, es menos energía la que se requiere para partir esta molécula. Vean el nivel de energía. Aquí está dos átomos de hidrógeno, uno junto al otro compartiendo su único electrón que tienen cada quien de la capa de valencia y quedan con dos. Una vez
que hay fuerzas de repulsión, o sea que este hidrógeno se quiere alejar de este, la energía necesaria para romper, según nuestra gráfica, pues baja porque los átomos se están alejando, están menos agarrados. Si después de esto hay una fuerza de atracción, ¿por qué hay una fuerza de atracción? Porque a pesar de todo, los hidrógenos necesitan mantenerse unidos para completar dos electrones y alcanzar la configuración al gas noble más cercano. Como hay cierta atracción, pues bueno, se mantiene esta molécula en constante flujo de electrones, lo que le da la estabilidad, pero gastamos menos energía si la quisiéramos separar. Los enlaces covalentes son más fuertes cuando los dos átomos tienen igual electronegatividad. Esto es, los enlaces covalentes formados por moléculas diatómicas o por átomos con igual electronegatividad se mantienen estables porque jalan con la misma fuerza uno que el otro. Hagan de cuenta que es el concurso este de la cuerda donde en medio hay un charco de agua y de este lado está la mitad del grupo y de este lado está la mitad del grupo y vamos a jalar. La mitad del grupo de acá y la de acá tienen la misma fuerza para aplicar sobre la cuerda. No vamos a hacer de cuenta que son individuos diferentes y por lo tanto tienen diferente fuerza. Vamos a hacer de cuenta que todos son iguales. Entonces se jala igual de acá para acá y eso le da una estabilidad a la molécula. Porque si este de aquí tuviera más personas, va a jalar con más fuerza hacia acá. ¿Y qué va a ocurrir? Que nuestro enlace va a estar yendo mayormente hacia donde hay más fuerza. Nuestro flujo de electrones, en lugar de ser un flujo de electrones constante hacia las dos moléculas, se va a ir hacia el lado donde están jalando con más fuerza, que es este de acá. Por lo tanto, uno de esos ejemplos puede ser en enlaces simples, dobles o triples, pero entre átomos con la misma electronegatividad. Por eso quise poner estas moléculas diatómicas que son de átomos similares. Vamos a hablar ahora de los tipos de enlaces covalentes. Para eso traje estos ejemplos, que este es polar, pardo, ahora se va a llamar no polar, y panda ahora se va a llamar dativo. Vamos a hablar primero del enlace covalente polar. Háganme saber que están ahí porque me siento como Dora la exploradora. El enlace, perdón, del no polar. Eh, el enlace covalente no polar, que es este que está aquí, es la unión, hola, aquí estamos, muy bien, muchas gracias. Es la unión que establece entre átomos de igual electronegatividad, igualita. Zorro, no te lo ya iba yo a decir una cosa que solo se puede decir en clase en vivo. Dios mío, me callé a tiempo. A ver, bueno, ya, vamos a concentrarnos de nuevo. Esta unión se establece entre átomos con igual electronegatividad. Otra vez voy con mi ejemplo de las moléculas diatómicas del mismo elemento. Acá está nuestro flúor con sus 7 electrones en la capa de valencia y vamos a compartir uno con el flúor de junto, formando este flujo constante que nos va a dar origen a un solo enlace, donde al tener la misma electronegatividad, ese enlace se atrae con la misma fuerza hacia cada uno de los núcleos. Estos átomos se mantienen constantes, se mantienen estables y son los que nos dan la clave para establecer las conexiones o los enlaces, mejor dicho, correctamente dicho, entre las moléculas de carbono orgánicas. Estas moléculas, estas uniones entre átomos de carbono son enlaces de tipo no polar.
Ahora vamos a hablar del enlace covalente polar. Este. Ujú. El enlace covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad. ¡Ojo! Perdón, polar es este. Sí, gracias, Rosana. Este, me hacen falta salir al zoológico, yo creo. No sé, es el encierro. Entonces, en la diapo anterior que hablábamos del no polar, sí, hablé de pardo perfectamente. Ajá, ahora vamos a hablar entonces, vamos a hacer de cuenta que nada pasó, aunque ya quedó grabado. Vamos a hablar del enlace covalente polar. Aquí está. Me roba el oso polar. Oso el que acabo de hacer al no conocer los osos. El enlace covalente polar se forma entre dos átomos con diferencia de electronegatividad. Si ustedes ven en la diapo anterior, al ser el mismo átomo, por decir así, el mismo elemento, pues tienen la misma electronegatividad. Acuérdense de las propiedades periódicas. En cambio acá ya hay una diferencia de electronegatividad. Tenemos uniones de dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Adivinaron? Estamos hablando de la poderosísima molécula de agua. En el caso de la molécula de agua, el oxígeno es el elemento con mayor electronegatividad. Si recordamos la tabla periódica, el oxígeno está hacia los grupos de la derecha donde va a haber mayor electronegatividad y el hidrógeno va a tener menos. Cuando se forman las uniones, existe un enlace covalente polar entre el oxígeno y el hidrógeno, moléculas con diferencia de electronegatividad. Esto hace que el oxígeno, al ser más electronegativo, pueda jalar con un poco de mayor fuerza a los electrones. Si los jala con un poco de mayor fuerza, existen cargas parciales negativas. ¿Por qué negativas? Porque está generando atracción sobre los electrones. ¿Por qué parciales? Porque a diferencia del enlace iónico, acá se mantiene como un flujo constante. Entonces, estos electrones, a pesar de que son atraídos con mayor fuerza por el núcleo del átomo de oxígeno, siguen en constante movimiento formando acá la nube. Por lo tanto, el hidrógeno queda con una carga parcialmente positiva y así sucesivamente. Entonces, en las moléculas de agua existe el enlace covalente polar entre el oxígeno y el hidrógeno y además existen enlaces hidrógeno, dice aquí puente, pero acuérdense que el nombre correcto es enlaces de hidrógeno. Este enlace de hidrógeno entre átomos también pues de hidrógeno que van a mantener unidas a más de una molécula de agua. Porque cuando nosotros estamos hablando del agua no solamente tenemos una molécula. Ramsés está escribiendo. A ver, ha de creer que cuenta la participación. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximos a aquel átomo más electronegativo. Es lo que les decía, más cercanos al átomo de oxígeno. Por lo tanto, este va a quedar con una carga parcialmente negativa. Creo que Ramsés se arrepintió. Ahora vamos a hablar del enlace covalente coordinado o dativo. O sea, si ya no cuenta la participación, Ramsés ya no va a hablar, ya puso carita triste. Este tipo de enlace, bueno, entonces coordinado o dativo, quedamos que este era panda, ¿verdad? Coordinado o dativo. Llámese los nombres de los osos. Este tipo de enlace se presenta cuando uno de los átomos en la unión es el que aporta todos los electrones a compartir. Fíjense, hay átomos muy buenos, que son átomos locales que tienen mucha comida y hay átomos foráneos que no tienen nada de comida. Los átomos locales son los que van a compartir todos sus electrones con los átomos foráneos. Por lo tanto, sí soy sin comida. Yo sé, yo también era foránea. Por lo tanto, en un enlace coordinado o dativo de dar todo,
salí en televisión, saliste en la portada, Ramsés. Es cuando uno de los átomos en la unión aporta todo lo que tiene para poderlo compartir, ¿sí? Las propiedades de los compuestos covalentes son entonces, ¿se acuerdan que también teníamos las de los compuestos iónicos? Pero ahora vamos a ver las de los covalentes. A temperatura ambiente y a presión atmosférica normal, los compuestos covalentes se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases. Los compuestos covalentes no conducen la electricidad, a diferencia de los iónicos, cuando se encuentran disueltos en agua. No forman iones, no hay cationes ni aniones, porque no estamos hablando de elementos metálicos ni de atracción de separación de cargas. Tienen puntos de ebullición menores que los compuestos iónicos, ya que la fuerza de atracción entre las moléculas es menor y por lo tanto es más fácil romper un enlace. Tienden a ser más combustibles, no son fácilmente solubles en agua. De tarea les dejo provocar unos incendios en su casa. No digan que yo los mandé. Chin, ya quedó grabado. ¿Por qué no puedo ser una profesora normal que no dice este tipo de cosas? Vamos a pensar en un compuesto iónico que ustedes tienen en casa, la sal de mesa, y en un compuesto covalente que ustedes tengan en casa, alcohol de curación o gasolina, los que tengan gasolina. Van a prenderle fuego a la sal y a la gasolina, la ponen en la parte de la casa que más les quieran y me dicen cuál arde primero. Es de tarea, por favor. No, no es cierto, no vayan a hacer esa tarea, no vayan a quemar algo. Pero yo creo que casi ecuación uno cuando iba en la prepa, mucho cuidado. Obvio la sal, Ramsés. Con alcohol se puede, claro que sí, con el alcohol de curación. Préndele fuego y vas a ver que rapidito arde. Les voy a contar una anécdota. Chin, ya va a grabar mi anécdota. Bueno, cuando yo era una jovenzuela sin experiencia en el empleo, entré a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos, porque todos los COFEBs en algún momento caemos ahí, hasta los que decimos que no vamos a caer ahí. Pero bueno, me hacía falta el dinero para poder seguir estudiando. Entré a trabajar y teníamos una chica que nos ayudaba y todavía teníamos con estas lámparas de alcohol, que son un quinqué de vidrio que tiene alcohol adentro y una mecha. Entonces, dejaron mal cerrada la lámpara de alcohol y estoy tiñendo un frotis donde hay que hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás con la lámpara de alcohol. Y por supuesto, yo, distraída como siempre, me vacié el alcohol de la lámpara en la mano y como la lámpara estaba prendida con fuego, pues el fuego se fue a lo largo de toda mi mano. Así que sí, se puede con alcohol. Van a prenderle y van a ver que sale rapidito el fuego. Inténtenlo con la sal y el alcohol, lejos de algo que pueda prenderse más y vayan a ocasionar un accidente. Lava Girl, exactamente esa fui yo. Más bien quedé como como, ay, no me acuerdo, ya se me fue el nombre. Quedé quemada, pues. Sale. No son fácilmente solubles en agua. Algunos tienen un pequeño grado de solubilidad, dependiendo de su polaridad, pero no, generalmente no son solubles en agua. Em, entonces, esas son las características. Vamos a hablar un poquito de la teoría de repulsión del par electrónico y dejamos para la próxima clase la de este, la del enlace de valencia. La de repulsión del par electrónico es cuando estamos hablando de moléculas con pares de electrones libres que no se unieron con nada. Hay que acordarse que los átomos quieren estar lo más lejos posible entre sí. Vamos a trabajar con la estructura del agua y del amoníaco. Del lado izquierdo de la pantalla está la estructura del agua, del lado derecho está la estructura del amoníaco. En este caso, los átomos perdón, son de hidrógeno, aquí puse de oxígeno. Los átomos de hidrógeno quieren estar lo más alejados entre sí y logran formar ángulos que les permitan estar lejos uno del otro. ¿Qué ocurre en este caso? Vean, a pesar de que tenemos, vean, pongan atención, voy a tratar de quitar esos colores y
y seguimos con lo que quiero que vean. Ajá. Nosotros tenemos una molécula donde tenemos un átomo central y alrededor de ese átomo hay 1, 2, 3, 4 sitios. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 sitios. ¿Cuál es la diferencia? Hay enlaces ocupados, vean, y otros donde tenemos pares electrónicos libres. Entonces, a pesar de que la valencia del átomo central nos da para formar el mismo número de enlaces, hay pares electrónicos que no interaccionan y ahora las geometrías moleculares son diferentes. Vean esto comparado con esto, completamente distinto. La geometría molecular va a depender del número de enlaces ocupados y también tiene que ver el número de pares libres. La molécula del agua es una molécula de forma angular. La molécula del amoníaco se llama pirámide trigonal. Los pares libres no participan en la geometría. Si nosotros lo vemos fríamente, las dos moléculas quedaron así. Pero dependiendo de si en ese sitio hay pares libres o está ocupado, es que va a dar lugar a la geometría molecular. Los pares libres no participan en la geometría. La geometría molecular para las moléculas con pares libres nos va a ayudar mucho esta tablita donde tenemos los ejemplos. Si en nuestros átomos, si en nuestra molécula tenemos dos átomos unidos y 0 pares libres, se lleva a cabo una geometría lineal. Ejemplo, CO2. Si nosotros tenemos, vean, una molécula donde hay, ahora voy a dibujar un 3, donde hay 3 átomos unidos y 0 pares libres, vamos a obtener una geometría triangular. Si en lugar de tener 3 átomos unidos hay 2 unidos y un par electrónico libre, a pesar de que pudiéramos creer que se acomoda igual, como el par electrónico, que es este que está aquí, no participa en la geometría, obtenemos una molécula diferente que se llama angular. Ahora, si tenemos 4 átomos unidos, 0 pares libres, la estructura se llama tetraédrica. Síganme con esta figura. Si de estos 4, 3 están unidos y hay un par libre, acá está el par libre, vean como encerrado en una nubecita. Si le ponen atención, ni siquiera está unido, ¿ven? Ahí ni siquiera está unido a la molécula. Por lo tanto, no puede participar en la geometría molecular. Esto se llama pirámide trigonal. Si ahora tenemos dos átomos unidos y dos pares libres, vamos otra vez a ver nuestra molécula. Esto se salió de control. Ahí está. Los pares libres no están unidos a la molécula, andan ahí como nubecita de electrones y obtenemos ahora una geometría molecular que se llama angular, que es esta que está aquí. ¿Sí me cacharon los cambios? Zorro, no te lo lleves. O le hablo a botas. Sí, 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 ok. Como adelanto, perdón, de la teoría del enlace de valencia, vamos a hablar de que esta teoría nos dice que puede haber un enlace entre dos átomos
formado por el solapamiento de los orbitales. Solapar en química significa que queda como encimado, un átomo arriba de otro, si el total de electrones que se ocupan en los orbitales están en los dos. El solapamiento puede ser máximo, intermedio y nulo, de acuerdo a cómo se encuentren acomodados. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, por si alguien se quiere echar por ahí una leída antes. Seguramente tienen muchas cosas mejores que hacer y yo se los explico el día que tenga que ser. Creo que hoy es viernes, así que sería el lunes. ¿Dudas? Voy a parar la grabación y las dudas quedan aparte, ¿ok?